bienvenidos a Mates y Dragones, episodio 18, si el cálculo no me falla. Estamos acá con el señor Manuel Cabeza Rivarola, ¿cómo le va? Todavía vivo. Todavía vivo. Y bueno, yo que soy el Ujú, señor Tobías Culazo, estamos cada uno en su respectiva casa porque cuarentena. ujú. Pero pensamos que nuestros oyentes no tienen por qué sufrir nuestra ausencia, sabiendo lo importantes que somos en las vidas de cada uno de ellos. Por lo Y tanto además decimos, lo realmente fácil que es grabar un programa de cada uno en su casa. bueno, bueno. De hecho, no da decir eso ni antes ni después de yo decir que abrimos nuestro Patreon para que la gente nos pague. No dije nada. No, fuera de joda, tenemos también ahí un... Bueno, eso, síganos en Instagram como Mates y Dragones, ahí subimos un montón de cosas, hay sorteos. Hemos cancelado los sorteos durante este tiempo de cuarentena simplemente porque no hay manera de alcanzar los premios. Ujú. Y también nos pueden... Ahí hay un link para el Discord, que es un lugar, es como un club social virtual, que es lo más necesario en este momento, para juntarse a hablar de rol, para organizar partidas, jugar. Y por otro lado también está el acceso a nuestro Patreon, que ustedes pueden buscar patreon.com/ mates y dragones y ahí hacer una pequeña colaboración económica a nuestro programa y llevarse también algún premio por ello. Exactamente, baby. No sé si me quedó algo por decir o podemos largar con el programa. ¿Vos qué opinás? Pues creo que podremos largar. Bueno, vamos a alargar entonces. Este es el episodio número 18 y vamos a hablar de tesoros y premios, algo que ha aparecido muchas veces en consultas particulares y hemos comentado, respondido muy poquito, pero siempre, siempre diciendo, bueno, ya ampliaremos en algún episodio. Bueno, señores, ese episodio acaba de llegar y vamos a hablar de eso, sobre todo de cómo calcularlo, cómo reaccionar si uno se pasa, cómo compensar si uno se queda corto, si uno es injusto a la hora de repartir, pero como siempre ya hablando a grandes rasgos de premios y tesoros, le cedo la palabra al señor Manuel Cabeza Rivarola. Oh, muy amable, Tobías. Estuve Eh, practicando, ¿viste? Estoy tan al pedo. es un buen momento para mejorar todo lo posible sobre nuestro podcast. Sí. Eh, pero sí, tesoros. Tesoros, premios, recompensas. Un tema, la verdad, bastante transversal de juegos de rol. Sobre todo juegos de rol de fantasía, donde está esta imagen, este arquetipo de aventurero que trabaja por recompensas de oro, o miembros del gremio que les pagan por hacer misiones, etcétera, etcétera. Eh, los premios y las recompensas y los trofeos y las recompensas monetarias vienen en muchas formas, desde el objeto mágico que te regala el mago por haberlo ayudado con ese puñado de orcos que andaba dando vuelta, hasta una bolsa llena de oro que te da el noble por haber resuelto X problema de su lugar. Las recompensas y los premios es algo que alguien que masteria partidas de fantasía específicamente o ciencia ficción, algo que tenga un elemento heroico encima, eventualmente te vas a encontrar con tener que darles a tus jugadores un cheque, un cheque por oro o por un objeto mágico que sea. Eh, entonces es un aspecto realmente fundamental, me parece, de este tipo de partidas. Obviamente que en ciertos sistemas como, no sé, Cthulhu, más enfocados en el horror y en el suspenso y en el misterio, uno no piensa tanto en recompensas físicas dentro del juego. Entonces, por lo general, uno no se preocupa por ese tipo de cosas dentro de esas partidas, porque, digamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Le das una pistola a un jugador, pero aún así se va a morir, porque es Cthulhu. Claro. Claro, y Eh, a ver si antes de pensar las soluciones y esas cosas, ¿qué es peor para vos, no? Tu opinión. ¿Pasarse con un premio o quedarse corto? mm, hmm. No, no, no.
No creo que exista una respuesta fija a esto. Definitivamente yo no la tengo porque mi perspectiva respecto a este tema está como todo el tiempo cambiando y depende también de cada partida. Hay partidas en las que sé que si mis jugadores son muy expertos o conocedores del sistema y conocen sus detalles, sus grumitos, sus arrugas, yo sé que si les doy un objeto muy poderoso a ellos, la partida se va a, entre comillas, romper mucho más de lo que se rompería si le diera ese mismo objeto a un grupo poco experimentado. Claro, claro, porque Eh, por ahí están más hábiles a la hora de utilizarlo, o el cómo y el cuándo, digamos, ¿no? Exactamente. Creo que depende mucho, obviamente, de cada grupo y del tipo de partida que estés corriendo, digamos. En una partida de intriga diplomática, una varita de bolas de fuego es un objeto poderoso, pero no va a servir tanto como una como una máscara de disfraz, que te permite disfrazarte en cualquier persona. Claro, Los claro. niveles de poder de los objetos son relativos al tipo de partida que estás corriendo. Hay objetos que en una partida yo ni loco lo daría y en otra partida lo doy casi de entrada. Por ejemplo, hay un objeto que por lo general yo antes daba relativamente común, como es una bolsa, lo que se le dice una bolsa La infinita, una bolsa de bolsa sin Hermione. fondo. Exactamente. Que en una por lo general yo siempre repartí ese objeto porque decía no quiero que mis jugadores se preocupen por el peso de las cosas. Sí, les daba eso como diciendo ya está, olvídense de ese problema. En cambio, la partida que estoy corriendo actualmente tiene un gran énfasis en la exploración y en llevar cosas de un lugar a otro. Entonces, no quiero que se olviden de ese problema, por lo tanto, no les di una bolsa. Cómo calculas los pesos que puede cargar cada personaje? ¿No se Depende de vuelve cada muy sistema. tedioso? Eh, Primero, o sea, por un lado sí, creo que este tema en particular, este tipo de problemas de cosas tediosas, si valen la pena realmente o no, merecen su propio capítulo. Sí, sí, Pero sí. en general yo diría que si lo que estás queriendo hacer es enfatizar un aspecto del juego y realmente crees que para lograr eso tus jugadores se van a tener que enfrentar a ciertas cosas medio tediosas, yo creo que en cierta medida vale la pena. Como que hay cosas que no puedes esquivar si querés lograr un tipo de juego particular. Claro, como lo que yo te planteo de querer hacer una partida muy rigurosa con la economía. Ujú. Claro, Además, sí, sí, son cosas complejas que por ahí pueden sumar a la larga al tipo de juego que estás haciendo. exactamente. Además vienen aplicaciones de celular donde puedes llevar el inventario de cada personaje, donde te calcula automáticamente el peso de todo lo que llevas, te calcula cuál es el peso máximo, te dice específicamente para Calabozos y Dragones, te dice, bueno, vos a este punto ya tu velocidad está reducida en 10 porque estás cargando tanto peso. Claro, Entonces existen herramientas para lidiar con todas esas cosas, pero obviamente si no crees que es un aspecto importante en tu partida, olvídatelo, ignóralo. Aún así, volviendo un poco para los tesoros, creo que antes de hablar de específicamente objetos mágicos o cosas que modifiquen mecánicamente un personaje, me gustaría entrar en algo que tampoco se habla tanto quizás, que es las recompensas monetarias. bueno, un video que vi hace un tiempo en la cual un máster se planteaba los problemas del exceso de premio y el tipo ponía como un como una terna en la Ujú, cual él consideraba lo menos grave pasarse dando puntos de experiencia. Lo ujú. siguiente nivel de gravedad sería pasarse con objetos mágicos, esto que hablábamos hace un rato. Y para él lo más grave de todo era pasarse con la cuestión de plata. Porque él consideraba que si vos a tus jugadores les das mucha libertad, o sea, muchos premios en oro, lo que Ujú. podés provocar, que casi no va a pasar, porque en realidad todos están ahí para jugar, pero lo que podés provocar es, ¿para qué se van a mover si tienen toda esa plata? ¿Qué los va a motivar si,
digamos, no es que los va a motivar, pero ¿qué no pueden resolver pagando? ¿Por qué van a ir ellos a la aventura si pueden pagarle a alguien que vaya a hacer eso? Por ejemplo. Bueno, para mí lo que esa filosofía ignora, o sea, yo tengo una perspectiva relativamente distinta, para mí lo peor es dar objetos mágicos, o lo más difícil de tratar es dar objetos mágicos poderosos. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar 1.000.000, yo a tu personaje nivel 1 le puedo dar 1.000.000 de oro, por ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, si vos querés ir a matar a los orcos del campamento y decís, tengo 1.000.000 de oro, voy a contratar a alguien para que lo haga. Si yo no pongo a nadie en el mundo que sea capaz de resolver ese problema, por mucho oro que le des, entonces ese oro lo tenés al pedo. Claro. El oro que le das a tus personajes va a ser directamente proporcional. El valor, mejor dicho, del oro que le das a tus personajes va a ser directamente proporcional al valor de las cosas que pueden comprar con él. Claro. Si yo no pongo ninguna tienda de objetos mágicos en el mundo, entonces no importa cuánto oro les ponga al frente a ustedes, no van a poder comprar objetos rotos, entre comillas. Y no hay nada en el manual que te obligue a poner esas opciones al frente de tus jugadores. Entonces, un máster yo creo que, más que prestar atención a cuánto oro le da a sus jugadores, tiene que prestar atención a cuáles son las opciones para gastar ese oro. Claro. Claro, sí. Y bueno, y entonces pensando en el oro como recompensa y como tesoro, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo jugás? ¿Cómo medís cuánto oro es mucho oro? ¿Cuánto oro alegra a tus jugadores? ¿Cuánto oro no? Y primero creo que es importante, antes de resolver eso, dejarles en claro a mis jugadores cuánto oro es mucho dentro del mundo. Creo que arrancar la partida diciendo, miren, la verdad, en este mundo, no sé, alguien que gasta 10 de oro por día es supermillonario, vamos a decirte. Alguien que gasta 10 de oro por día es alguien que se compra los mejores vinos, vive en las mejores casas, está todo el tiempo derrochando dinero y teniendo las mejores comodidades. Entonces, si alguien le ofrece una recompensa de 200 de oro, esos son 20 días de vivir como millonario. Claro. Si tus jugadores no tienen un punto de referencia de qué es mucho oro dentro de tu mundo en particular, porque estas cuestiones son un poco engañosas porque no están dadas tan explícitamente en el manual, digamos. O sea, el manual te dice, sí, alguien que gasta 1 de oro por día es alguien que vive cómodamente, pero ¿qué significa eso para un jugador? O sea, ¿cómo? Vos le podés decir tranquilamente eso a un jugador, pero en su mente, digamos, ¿cómo reacciona? ¿Qué carajo significa vivir cómodamente en este mundo? Claro. Entonces está bueno hablar quizás un poco con ellos antes de que arranque la primera partida para dejarles en claro un poco de estas cosas. Y a partir de ahí, mi filosofía es, dentro de mi mundo, una de las actividades más peligrosas, más riesgosas, es la del aventurero. Es la de la persona que toma trabajos, se va en aventuras y misiones y pone en riesgo su vida, su alma, sus extremidades constantemente para ser aventurero. ¿Por qué la gente haría eso? Porque es una de las actividades que más oro te da. Mi mundo está lleno de aventureros retirados. Aventureros que hicieron varios años de carrera, vamos a decirle, tuvieron la suerte de sobrevivir y dijeron, listo, tengo mucho oro, me retiro. Claro. Esa creo que es mi filosofía y por eso yo no tengo tanto miedo en pasarme, entre comillas, con la cantidad de oro que les doy a mis jugadores. Porque en realidad lo que más controlo es qué opciones les doy para gastarlo. En mi mundo, el acto de comprar un objeto mágico es muy similar a lo que sugiere el manual de Dungeon Master. Los objetos mágicos en general son como bienes de arte, son raros, son difíciles de conseguir. No hay una tienda de bienes mágicos generales, sino son más bien mercaderes poderosos que Claro, contrabandean. También podés jugar en ese caso con que el precio lo pone el personaje. Y pone el precio que se le sale de los huevos. Entonces, si de repente tu personaje dice,
chabón, tengo 200 de oro, voy a ir a comprarme lo que se me cante el culo, y el chabón dice, no, mira, esta espada encantada sale 500, qué sé yo. Ujú. Y por ahí sí, es una Lógicamente. por ahí sí es un delirio de guita eso. ¿Qué importa? A este personaje le parece lo justo cobrar. Y Exactamente. algo venderá, si no, no lo cobraría ese precio. Ujú. Y ahí es donde viene la respuesta a este ejemplo que daba este muchacho que vos leías. Eh, los personajes, está bien, muchos personajes van a querer oro, entonces capaz uno siente que dándoles mucho oro le va a estar dejando de dar razones para ir en aventuras. Pero lo cierto es que los jugadores quieren ir en aventuras, no solamente porque es divertido, sino también para mejorar a sus personajes de otras formas, no solamente económicamente. Por ejemplo, mi personaje quiere una varita de bolas de fuego y no la consigo porque nadie la vende. Entonces, la mejor manera de conseguirla es ir en aventuras. Claro, Eh, está bien pensar eso, pero yendo un poquito más atrás, un poquito más grande y un poquito más abstracto. El tesoro, ¿sí? El premio. ujú. ¿Vos lo ves, lo percibís como un premio a los jugadores? A lo que voy es Eh, acorde. ¿Tenés alguna consideración de satisfacer a tus jugadores cuando les das un premio? ¿O simplemente es el tesoro que había ahí y fue? no, no entiendo exactamente la pregunta. Bien. Es que capaz que le formulé como el orto. Eh, lo que voy es los tesoros que hay en los lugares. Supongamos vos diseñas un calabozo, ¿no? Ujú, Y pensás, hay más o menos este tesoro. ujú. Eh, a la hora de pensar ese tesoro, vos pensás el tesoro per se, imaginando, bueno, es lo que había en este lugar, más alguno que se murió y dejó esto, y otro que llegó y se robó esto, o pensás y lo acomodás acorde al sufrimiento de los jugadores durante esa partida, diciendo, bueno, este premio que les voy a dar, amerita todo lo que pasaron. La Claro. manera más clara de explicarlo sería, ¿existe la posibilidad de que yo me adentre a un dungeon creado por vos y me encuentre con un tesoro que no ameritaba para nada ese sacrificio? En respuesta general, sí. Pero la verdad no. Yo no tengo un criterio para todo. Yo no tengo como. No uso el mismo martillo para todo clavo, digamos. Hay veces que. Porque creo que el tesoro, al ser una parte tan importante de una partida de rol, y al estar tan mezclado con la narrativa, lo tenés que tratar con las mismas consideraciones que tratarías a. Ahora debería. Quizás no debería meter este encuentro de combate porque veo que la mesa está cansada, veo que los capaz no me di cuenta que antes el encuentro anterior era mucho más peligroso de lo que pensé. Lo mismo creo que uno debería hacer con los tesoros. Yo por lo general me hago una idea general de qué tesoros hay en este calabozo, ya sea porque me gustaría que mis personajes tengan este objeto y vean qué onda, porque me pintó, lo voy a poner. Pero quizás en el transcurso del calabozo me di cuenta, la verdad, están hace mucho tiempo en este lugar, quizás yo no me di cuenta que era mucho más largo de lo que pensé. Claramente la curva narrativa, vamos a decirle, está como llegando a un clímax, están peleando mucho por salir de acá, capaz está bueno, sí, poner una recompensa al final. Uno con el tesoro, al igual que casi todos los otros elementos del juego, los vas cambiando y ajustando durante el juego. Deberías hacer eso, creo yo. Claro, Eh, pero al mismo tiempo también me parece perfectamente válida la perspectiva de cuando generas el calabozo, generas el tesoro y se queda ese tesoro ahí para siempre, como para separarte un poco vos del calabozo y tu mundo. Hay veces que sí hago eso, hay veces que no. bueno, deslizaste algo que me parece interesante también para que profundices, que es, a veces se me mete en la cabeza que tengan este objeto y bueno, es el premio de esta aventura. Ujú. ¿Te pasa eso? Supongamos que estás hojeando los objetos mágicos en el manual de Dungeon Master y de repente decís, quiero que juguemos con esto y decís, listo, la próxima aventura, esto está en el tesoro, después averiguo cómo. Sí, por supuesto, eso lo hago, pero constantemente. Es una de las cosas que más me divierte, de hecho.
El decir, ¿qué haría este bárbaro, este orco bárbaro con un hueco portátil? Claro. Y tirarlo, solamente para ver qué pasa. Claro. Como me gusta a veces ese nivel de caos, lo llevo a otro nivel y en el momento que el bárbaro orco abre el cofre, le hago tirar en la tabla de tesoro de objetos mágicos para ver qué objeto toca y poste que puede tocar cualquier cosa. Eso también es una forma no solamente que me separo un poco del tesoro que les doy efectivamente, sino que además me divierto con ellos. Claro, eso te iba a preguntar después, la otra opción, porque hasta ahora estamos hablando de poner cosas. Vos como un máster pones cosas. La opción aleatoria, tirar en las tablas que tiene el manual del Dungeon Master al final. ¿Cómo te parece? ¿Qué pensás de esas tablas? ¿Te parecen balanceadas? ¿Te parece...? No, o sea, para los que no sepan, las tablas que hay en el manual de Dungeon Master de la quinta edición, en general siguen, son unas tablas de tesoros, tablas largas, donde vos podés tirar dados y te dice una poción de curación, por ejemplo, o una espada +1, o una armadura +1, etc. Podés generar objetos mágicos al azar. Y dentro del manual de Dungeon Master, estas tablas están acomodadas de tal manera que las primeras tablas son las de objetos más débiles, más chotos, digamos, y las últimas tablas son las más fuertes. Ahí están los objetos legendarios, los objetos más poderosos. Cualquier cosa, el manual, hay un libro que se llama La Guía de Xanatar, que salió el año pasado para la quinta edición. Ahí está un poco detallado la lógica de esas tablas, me parece interesante para leer. Así que al leer eso, yo dije, bueno, mortal, si algún día quiero generar un tesoro, un objeto mágico al azar, y estar seguro de que no voy a estar rompiendo nada, elijo una de las tablas más del principio, digamos. Claro. ¿Se entiende? Ahora, si, por ejemplo, si mataron un dragón antiguo legendario y quiero generar algún tesoro que pueda haber tenido ese poderoso dragón, ahí tiraría en la tabla que está más al final, en la que me salen los objetos más poderosos aún. Claro. Así que, igualmente, obviamente, como con todas tablas al azar, es una herramienta más que no hace falta que te cases con esa herramienta y que la obedezcas todo el tiempo. Hay veces que yo simplemente lo que hago es, en vez de tirar dados, ojeo la tabla y digo, mira, este objeto me gusta, listo, pum, está adentro. Pero mi consejo es, intenta antes de jugar, de correr la partida que vayas a correr, si estás pensando en usar esas tablas, ten en cuenta de que es azar. Y ahí sí realmente puede tocar cualquier cosa. Y ahí sí realmente podrías darle un objeto a tus jugadores que no estabas para nada listo para que tenga. Hay muchos objetos mágicos cuya rareza, normalmente la rareza es la medida de poder. Si un objeto es común, es los más simples y poco poderosos. Hasta el legendario, que es lo más fuerte de todo. Pero hay muchos objetos mágicos cuyo nivel de poder es como engañoso. Después de todo, tenés que tener en cuenta el tipo de partida que estás corriendo. Como yo decía antes, la varita de bolas de fuego en una partida diplomática no sirve tanto como la máscara de disfraz. Mientras que en una partida de combate, la varita de bolas de fuego es extremadamente poderosa y la máscara de disfraz no tanto. Claro. Entonces tenés que estar, si vas a usar el azar, tenés que estar dispuesto a decir, bueno, esto puede realmente descarrilar mi partida. Por eso es una herramienta para usar con cuidado. Y obviamente si termina saliendo un objeto en la tabla que vos decís, la verdad no estoy listo para que tengan esto, tranquilamente podés decir, bueno, van a tener el que está arriba en la tabla o algo así. Claro. Las tablas al azar no cancelan el criterio. Sí, en definitiva tampoco, salvo cómo lo decidas vos jugar. En realidad eso estaría bueno siempre aclararlo. Nada de todas las reglas que están en el manual cancela tu criterio como máster. En definitiva, tu rol en el juego es cumplir tus caprichos. Exactamente.
Después ver qué un tan mundo a los justos son. jugadores Exactamente. Después te preocuparás por si los jugadores están felices o no. Perdón a Ya, los jugadores que escuchan este podcast. ya yendo ya ahora a los objetos que tienen un impacto más mecánico, los objetos mágicos, eh, independientemente de sistema, yo creo que en general sí es mejor darles un objeto un poco más débil y después quizás hablar con el jugador y decirle, che, la verdad este objeto que te di pensé que era más fuerte, pasó algo, sucedió algo y su nivel de poder aumentó y ahora es este objeto que es más fuerte. Me parece mucho más fácil y aceptable hacer eso que al revés, que el ir con un jugador y decir, che, no me di cuenta, tu objeto es muy fuerte, por favor lo bajemos un poco. Las dos cosas me parecen completamente viables y no te tiene que dar miedo, entre comillas, a hacer ninguna de las dos. Sí, pero el Pero jugador va a sentir que le está sacando algo. exactamente, sí. Y obviamente hablándolo bien, creo que cualquiera entendería, che, la verdad, a mi máster le está costando mucho ahora lidiar conmigo, que tengo este objeto. Bueno, está bien, chomazo, horrible, feo, no tener que perderlo, pero bueno, que es entendible. Pero es por eso que, como máster, yo siempre intento apuntar para un poquito más abajo, digamos. Quizás, si no estoy seguro de darles un collar de bolas de fuego, le doy un collar de bolas de fuego que hace menos daño de lo normal. Para, para estar seguro nomás. Sí, también, por ejemplo, existe la opción de tunear el objeto. Ujú. Voy a poner un ejemplo. En una partida, no sé exactamente las cualidades del objeto, pero vos me diste un objeto que tenía de alguna manera que cargarlo y podía recién usarlo dentro de 2 niveles. Exactamente. Entonces esa también es una opción. Dale un objeto que haga menos daño en la medida que el personaje no pueda activarlo en su totalidad, por ejemplo. Ujú. Exactamente, es algo que hago mucho porque además me gusta que los jugadores tengan como otro eje de crecimiento y además como herramienta de balanceo. Te estoy diciendo, este objeto en nivel 5 va a ser más poderoso, pero no te digo exactamente cuán poderoso para si yo tengo la oportunidad de balancearlo en el camino si me hace falta. Claro. Eh, y creo que... eh, aquí iba por decir algo. Ahora es lo lindo de la edición, puedo cortar todo esto. Sí, Eh, es lo lindo de no tener a alguien en vivo. bueno, pero el vivo Nah. está bien, es como el crudo. Fuck, ¿qué estaba por decir? Bien, sí, ahí está. Y además, los jugadores, hay que tener en cuenta desde el punto de vista del máster, eh, uno quizás tiene mucho miedo a veces en dar ciertos objetos y ciertos no. Hay que tener en cuenta que dar un buen objeto mágico a un jugador, ya sea porque le da un bonificador mecánico muy grande o porque tiene un efecto muy raro y particular, esos objetos son como casi forman gran parte de un buen alimento de rol, digamos. Ser un jugador y que tu máster te dé una espada de fuego que de repente te permite hacer muchísimo más daño es una sensación extremadamente gratificante. Entonces no hay que dejar de tener en cuenta que casi que los objetos mágicos como recompensas están dentro del ADN del género de fantasía en general. La espada del rey Arturo, el único anillo, el báculo de Gandalf, la varita de Saúco. Son objetos, los artefactos y que queden en la mano de los protagonistas es una parte intrínseca casi del género en el que jugamos. Entonces, creo que como máster casi que uno tiene, diría, la responsabilidad de dar buenos objetos a lo largo de las aventuras. Claro. ¿Se podría Plan. considerar un error no hacer caso omiso a esta situación que decís? ¿No dar Yo objetos diría, mágicos? yo casi que diría que sí. O sea, obviamente todo depende del tipo de partida que estés corriendo, pero
si es una partida como el 95% de las partidas de juegos de rol de fantasía, en la cuales son aventureros que tienen X misión y tienen que cumplirla, etcétera, etcétera, y van subiendo de nivel, la gran mayoría de los sistemas que yo conozco, Calabozos y Dragones, Pathfinder, Numenera, etcétera, etcétera, asumen de que el máster les va a dar objetos mágicos a sus jugadores a lo largo de sus viajes. Entonces es como que casi está yendo contra el balance del sistema no darles objetos mágicos a tus jugadores. Claro. Es casi que estás rompiendo el juego por no introducir cosas que quizás podrían romper el juego. Pero sí, obviamente, todo esto lo digo, tómenlo con un grano de sal, porque sí hay objetos en el manual, por lo menos de quinta edición, que realmente te pueden romper el juego y realmente pueden traer consecuencias inesperadas. Y muchos que son objetos no mucho más, no tan fuertes a simple vista. A ver, ¿me puedes dar un ejemplo de un caso en el cual hayas dado, así como una anécdota, un tesoro que realmente te haya, no te voy a decir arruinado, sino que te haya costado un huevo adaptar tu partida después a eso? No tuve, por suerte no tuve uno específico, salvo el caso que es un caso creo que relativamente común. Hay un objeto en D&D muy famoso, muy icónico, que es el hueco portátil, que es como una manta que vos podés extender en el piso y cuando la terminas de extender se forma un hueco en el cual vos podés tirar cosas, podés meter gente, inclusive tesoros, y después levantás la manta como si fuese levantando la manta de un picnic. Sí. Y todo lo que pusiste en el hueco queda en esa mantita, entonces la podés doblar y llevarla como un pañuelo, por ejemplo. Ah, medio Looney Tunes la cuestión. Claro, exactamente. Cosa que yo dije, muy divertido esto, mis jugadores van a poder llevar muchas más cosas ahora, etcétera, etcétera. Pero se dio una situación que es cliché, que creo que todo el mundo que da ese objeto por primera vez se encuentra con esa situación, que es los jugadores tienen que quizás meterse en un lugar, atravesar un grupo de enemigos, lo que sea. El jugador más sigiloso o el más rápido mete a todos los demás en el hueco, lo cierra y ¡pum! Va solito. Y al otro lado abre la manta y salen los jugadores. Sí. Entonces, el poder hacer eso, básicamente rompió, entre comillas, muchos encuentros que yo había preparado. Tuve que empezar a realmente modificar la estructura misma de mis aventuras, porque sabía que ahora las secuencias de sigilo, por ejemplo, se iban a resolver casi siempre de esta manera. Claro. Pero al mismo tiempo aprendí una lección. No estoy hablando de tener que leer bien los objetos y pensar bien qué hacen antes de largarlos, sino que menos me mal, enseñó qué lección mucho. aburrida hubiese sido. Exactamente. Sino que aprendí mucho a decir, bueno, está bien, este aspecto del juego yo no lo voy a poder ejecutar de la misma forma que lo ejecutaba antes. O sea, el momento de sigilo, yo dejé de decir, bueno, hacer una tirada de sigilo. Bueno, a ver cuánto tiempo pasa con los personajes en la manta. Empecé casi a narrar muy rápidamente todas las secuencias de sigilo. Lo que empecé a hacer, en línea general, fue dejar de diseñar tanto las partes de sigilo y empezar a dedicarle más tiempo a otros aspectos de la aventura. Claro. Entonces, las partes de sigilo se transformaron en Tobías, hacer rápido una tirada de sigilo. Si es un número no demasiado alto, ya es suficiente. Listo, atravesás toda la fortaleza, ves esto, descubrís esto. Las patrullas son así, así. Ahora estás en, no sé, al lado de la sala del trono. ¿Qué querés hacer? Y toda es una secuencia de sigilo que normalmente sería mucho más lenta, mucho más involucrada, la empecé a narrar rápidamente. Claro. Entonces yo de toda esa experiencia pude aprender como a modificar la estructura y modificar mi forma de preparar las partidas en base a ciertos objetos. Está bueno. Está bueno porque aparte lo que marca en realidad es algo que se puede dar con cualquier cosa, y que lo hemos hablado alguna vez respecto a qué es roleable y qué no. El hecho de decir cuando algo ya pierde la diversión, simplemente hay que adaptar el juego a eso. Uh-huh. Sí.
Entonces, eso que... Obviamente, Sí, decime. sí, perdón. No, que obviamente que esto se dio hasta que ellos se enfrentaron a un villano que ya los espiaba mucho y ya conocía muy bien sus capacidades. Entonces lo que hizo fue poner unas ciertas trampas para este personaje, le sacó el hueco portátil y básicamente tenía en su mano a todo el resto del grupo de aventureros. Ah, está bien. Entonces, Se les acabó ahí. claro, digamos, no lo quise hacer como diciendo, bueno, listo, esta opción ya no existe más, sino lo quise hacer como este villano, que es mucho más fuerte, que es mucho más capaz, se terminó adaptando a ustedes de la misma forma que los personajes se suelen adaptar a sus amenazas. Claro. No sé qué opinión tendrás vos de el potencial de ciertos objetos mágicos, de vos preferís pasarte, ir más al lado conservador. En realidad yo lo que tengo como máster primerizo siempre es el miedo de irme de mambo. Más porque generalmente juego con jugadores primerizos que los entusiastas, los jugadores primerizos entusiastas, tienden al power gaming en el mal sentido, digamos. Uh-huh. A decir, bueno, a ver qué tanto puedo sacarle un provecho mecánico. Y en ese caso siempre tengo como mucho cuidado con los objetos mágicos. Y creo que lo que me suele pasar es que me quedo corto. Por lo cual Claro. la última decisión que he tomado es probar tirar al azar algunas veces. El problema de eso, me pasó una vez, es que encontraron un muy buen objeto que ninguno de ellos podía usar por su clase. Claro. Y eso es frustrante también. Para los jugadores, digo. A mí me gustó, de hecho, decir, bueno, a ver, están en la torre de un brujo, tiene sentido que haya un arma de brujo que solamente puede usar un brujo, aunque acá no haya un brujo. Exactamente. En ese sentido, como que esos son mis miedos. El miedo a pasarme como en el posible, y en la realidad creo que me quedo corto. Claro. Pero sí, creo que creo que el juego se puede adaptar siempre. Uh-huh. Sí, exactamente. Siempre, si decís, me quedé corto, bueno, la próxima aventura y la próxima sesión se encuentran un poco más de tesoro de lo que normalmente se hubiesen encontrado antes. ¿Sabes qué parte se me complica mucho ¿Qué? con los tesoros? Son las pociones. Y también se me complica mucho el precio de los objetos mágicos. Es algo que no logro definir. Cuando Bien, los jugadores toman la decisión de vender o comprar un objeto mágico, claro. me cuesta mucho definir sus precios. Bien, la primera parte de lo que dijiste, ¿qué es lo que te cuesta exactamente de las pociones? Bueno, el tema de la compra-venta y el tema de la fabricación, pero porque no encontré nada en el manual para poder fabricar pociones, solamente efectos cuando mezclas pociones. Sí, te has topado con uno de los grandes problemas y faltas, digamos, de la quinta edición de Calabozos y Dragones, que es un sistema de economía de objetos mágicos consistente. El manual de Dungeon Master menciona como un rango de precios aproximado. Creo que los objetos comunes por lo general salen 50 a 100 de oro, los poco comunes creo que 100 de oro hasta 250 o hasta 500. Los raros a partir de 1000 o 5000, una cosa así. Es como rangos de precios extremadamente amplios. Sí. Y es la única guía general que te da el manual de Dungeon Master a la hora de establecer sus precios. La siguiente es que menciona que en el mundo de fantasía los objetos mágicos son cosas raras que normalmente uno no hace compra-venta de objetos mágicos. Entonces casi como que el manual de una forma se lava las manos de tener que trabajar con eso. Claro. Y por último, a la hora de crear objetos mágicos, ya sea pociones o lo que sea, hay muy poca información exacta sobre eso. La guía general que te dan es, una vez que tengas el costo del objeto, ya sea una poción o lo que sea, que quieren elaborar tus personajes, pueden dedicar, creo que son 25 o 50 de oro por ahí por día,
sea, vos imaginate que querés hacer un objeto de 100 de oro. Bueno, como por día podés dedicar 50 de oro de esfuerzo, por así decirlo, tardarías 2 días en hacer ese objeto. Claro. Cada día gastando ese oro que te falta. Casi como si fuese como llenar una barra de oro, por así decirlo. El problema es que obviamente necesitas saber cuánto cuesta el objeto que quieren crear. Y si no está en el manual, no hay mucha información sobre cómo establecer ese precio. Y si está en el manual, tampoco hay mucha información sobre cómo establecer el precio exacto. Mi mejor recomendación es buscar en internet gente que ya se haya enfrentado a este problema antes. Hay muchas posibles soluciones a este problema, muchas tablas de precios, muchos sistemas extra de creación de objetos, etcétera. Bastante bien desarrollados algunos. Pero sí, definitivamente es uno de los problemas de la quinta edición. Para mí es una de las grandes faltas del manual de Dungeon Master. Bueno, menos mal que no fui yo entonces. No. Créeme que hay mucha gente con el mismo problema y va a seguir habiendo gente con ese mismo problema. Bueno, genial. ¿Tenés algo más para agregar respecto a tesoros o te parece que hasta acá este episodio? Con lo que me gustaría cerrar es simplemente reforzarles a los Dungeon Master el concepto de que los objetos mágicos pueden llegar a definir a un personaje casi tanto o aún más que las habilidades de clase, las habilidades de raza, etcétera, etcétera. A ver, desarrolla y por ejemplo, no es conceptualmente, creo yo, es muy distinto, no sé, un paladín que pelea contra no muertos con un hacha, por ejemplo, y hacha y escudo. Creo que eso es bastante distinto o evoca algo muy diferente, no solamente en la narrativa, sino en la mente del jugador, que su paladín tenga una espada llameante que se le fue otorgada por uno de los enviados de su deidad. Por más que esa espada llameante no haga tanto daño, o sí, o tenga más habilidades o no, el hecho de que sea un paladín con una espada llameante me parece algo que puede ser extremadamente importante para ese personaje. Claro, es verdad, da como forma y personalidad al personaje. Exactamente. Lo moldea al igual que su capacidad para usar magia curativa, su capacidad para usar armas marciales o bla 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 lo que sea. De la misma forma que no es lo mismo un pícaro que puede abrir cerraduras y moverse sigilosamente que un pícaro que puede hacer todo eso y además tiene una máscara que le permita transformarse en cualquier persona. Claro. Es casi como que estamos hablando de dos personajes casi muy distintos. Sí. Entonces, creo que los masters deben tomar el acto de pensar y otorgar objetos mágicos y otras recompensas a sus jugadores como una parte muy importante del proceso de creación y preparación de las aventuras. Me parece. Se me cortó al final, así que no escuché la última frase que dijiste. No, que decía que por todas esas razones los masters creo que deben dedicarle el tiempo de preparado y de pensamiento y de planeamiento a todos esos aspectos de objetos mágicos y tesoros, casi tanto tiempo como le dedicas a otras cosas a la hora de crear la aventura. Claro, sí, y entonces no está mal tampoco pensar recompensas y tesoros en función de los personajes de tu party. Exactamente. De hecho, puede enriquecer un montón el juego. Uh-huh. Ahora, ¿en qué punto y hasta qué punto para que no quede superpuesto? O sea, ¿qué pasa si yo tengo una party con un druida, un paladín y no sé, y un mago, y hay un objeto para el druida, uno para el paladín y uno para el mago? Eso ya queda hasta artificial. Y depende. Si no querés que quede artificial, lo que puedes hacer es, ya sea a través de rumores de otras aventuras o lo que sea, cada uno de los personajes se entera
de la existencia de un artefacto que sirve para él mismo y cómo ir a obtenerlo. Entonces, en vez de directamente dárselo a uno por uno en lugares al azar, les estás dando la posibilidad de ir en aventuras por obtener esos artefactos personales. Genial, genial, genial. Bueno, entonces hasta acá hemos llegado con este episodio, el número 18. 18. Ya cumplió la mayoría de edad. Bien, ahí puede tomar. Puede tomar alcohol, puede manejar, puede manejar desde los 16. Con la firma nuestra. Sí, por supuesto. Hacerse tatuajes, ya no hace falta pedir permiso. Claro. Bueno, este es el episodio número 18 de Mates y Dragones. Estamos con Manuel Cabeza Rivaruel y Tobías Culazo. Nos pueden encontrar así en Instagram o pueden buscar simplemente Mates y Dragones. Ahí van a encontrar un link para Discord, que es la comunidad en la cual hablamos de juegos de rol con un montón de gente, se organizan partidas. Y también nos pueden buscar en Patreon, que es patreon.com/mates y dragones. Y ahí pueden contribuir económicamente para que esto crezca y se haga mejor y más bonito y todas esas cosas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, gente. Les recomendamos que escuchen el programa El Sistema Digestivo, que es un podcast que grabamos con Cabeza, que es un cago de risa y que nos vamos a grabar ahora. Y somos muy objetivos a la hora de hacer la reseña. Sí, muy objetivos. O sea, nada más es el mejor podcast de comedia del mundo. No dije más que eso. Nos vemos, Cabeza. Que tengas buena semana. Igualmente, Tobias. Mucha suerte. Chau, chau. Adiós.